Nada más. Presenta. Pangkului, Tulu, Haleluya, Jun, Nigura, Fahaglu, Yagai, Hote, Arhankului, Bloho, Roho, Angkului, Ya. Aventura, misterio, suspense, acción, horror cósmico. Legado Lovecraft. Una audioserie original producida por Terror y Nada Más. Anteriormente en Legado Lovecraft. En una noche aburrida, Mario y Pablo, adictos a la investigación y a la resolución de asesinatos, reciben la llamada del inspector González. Un extraño y sangriento asesinato se ha producido y la intervención de nuestros amigos es imprescindible. Tras acudir al lugar de los hechos, descubren los restos de un individuo en lo que parecía el resultado de un macabro rito. Al mismo tiempo, en Londres, se descubre otro cadáver en idénticas condiciones. Fruto de la investigación policial, se descubre que ambos casos están relacionados entre sí, hallándose además un horripilante libro en la escena del crimen, en Madrid. Este libro no es otro que el aborrecido y supuestamente inexistente Necronomicon. Esto, unido a las primeras indagaciones realizadas por Mario, Pablo y Greta, una arqueóloga locamente enamorada de Mario, comienza a despertar en ellos la sensación de estar adentrándose a un mundo ajeno al nuestro, siniestro e impredecible. En mitad de todo esto, reciben la llamada de un viejo amigo del inspector González, Wilfred, con quien conciertan una cita a las afueras de Madrid, durante la que el extraño personaje les cuenta su impresionante a la par que macabra historia. Les confiesa ser un habitante de un pueblo maldito de las costas americanas, Innsmouth, así como otras muchas cuestiones difíciles de creer, como el hecho de que todo lo escrito por Lovecraft, un autor americano de cuentos fantásticos, acerca de este pueblo maldito, así como toda la mitología narrada en sus libros, son reales. También les desvela la existencia del Legado Lovecraft, una organización secreta destinada a investigar alrededor del mundo cualquier evento fuera de lo normal, con el objetivo de salvaguardar a la humanidad de sus posibles efectos dañinos. Tras la charla, son atacados por un monstruoso ser, un chupador, en palabras de Wilfred, al que logran vencer sirviéndose de una misteriosa y aterradora daga. Mario, Pablo y Greta, aterrados pero con firme decisión,
aceptan formar parte del legado Lovecraft y se trasladan a su sede central en Londres. Tras visitarla y acomodarse en sus habitaciones, reciben su primera misión, Innsmouth. Innsmouth, un pueblo siniestro situado en la costa de los Estados Unidos, según el viejo mapa que nos proporcionó Claude antes de iniciar nuestra primera incursión en aquellos diabólicos parajes. Por más que lo habíamos intentado, en ningún mapa oficial de los que pudimos consultar aparecía ese pueblo, y era en esas tierras malditas, basándonos en los escritos de ese autor, Lovecraft, donde habían sembrado el horror unas criaturas acuáticas deformes e irreales, con un poder tan grande que pueblos enteros habían caído a sus pies abrumados por sus ricos tesoros que ofrecían a cambio de sacrificios humanos. Pero el intercambio solo era el principio del estudiado plan de los profundos. La ambición humana dio paso a la locura. Humanos y criaturas del mar se unieron en espantosos ritos que finalmente dieron como fruto a una raza híbrida, una raza de monstruosidades marinas. Innsmouth se convirtió en un lugar secreto y misterioso al que nadie osaba acercarse por miedo a sus extraños habitantes y las leyendas que sobre ellos se contaban. Obviamente todo esto, de momento, pertenecía al mundo de la ficción, mientras no pudiéramos certificar por nosotros mismos la existencia del pueblo y de los hechos que sobre él se contaban en el famoso relato. Wilfred, nuestro jefe por decirlo así, aseguraba ser un ciudadano de Innsmouth, y la extraña constitución de su rostro y de sus manos parecían darle la razón. Además, al conocernos, nos contó cómo debió huir de aquel pueblo malévolo junto a su padre por temor a morir por todo lo que habían visto y vivido allí. Finalmente se vio obligado a emigrar a España, huyendo de los chupadores, a los que podríamos llamar ejecutores cósmicos. Innsmouth se situaba, según el viejo mapa que teníamos, en la costa noreste de los Estados Unidos, a cierta distancia de Boston y cerca de Newburyport. El tacto de aquel mapa me recordaba vagamente al del Necronomicon, y no pude evitar un escalofrío al cogerlo por primera vez de las manos de Claude. Con este mapa y 3 expedientes idénticos, uno para cada uno de nosotros, con toda la información y documentos concernientes a nuestro primer objetivo, nos dirigimos a nuestras habitaciones. Nos pasamos el día antes de nuestra salida leyendo y revisándolo todo. Descripciones, hechos acontecidos en el pueblo en el pasado y algunos cuentos de ficción formaban aquellos expedientes que se unían a toda la información aportada por Wilfred para darnos una idea muy clara del carácter decididamente tenebroso de aquellas tierras.
Legado Lovecraft. Innsmouth. Capítulo 1. Preparativos. Innsmouth realmente parece un pueblo poco recomendable. Entre lo que he leído en este expediente y lo que nos comentó Wilfred, siento escalofríos de solo pensar en caminar por esas ruinosas calles con olor a pescado. Probablemente después de los bombardeos en el Arrecife del Diablo y las detenciones realizadas por todo el pueblo hace años, será una especie de pueblo fantasma. Todo esto suponiendo que Innsmouth exista. ¿Aún dudas de su existencia, Mario? No dudaré cuando lo vea con mis propios ojos. ¿Pero no crees la historia de Wilfred? Claro que sí, ¿tú no? Yo también. ¿Y entonces? Cosas mías. Además, si nos comunicaron esta mañana en la sala de reuniones que se ha detectado cierta actividad allí y nos envían a investigar sobre ello, será porque debe de existir. Puede ser que así sea o... Que el pueblo que ellos suponen en Innsmouth no lo sea en realidad. Exacto, Pablo. Aunque... ¿Aunque qué? Nada. Mejor no especular. Solo serviría para ponernos más nerviosos. Estoy de acuerdo. Cuando estemos en ese asqueroso sitio ya veremos qué nos encontramos. ¿Habéis leído este cuento? Greta sostenía un pequeño libro en su mano izquierda. La portada era de muy mal gusto. Un ser deforme, de aspecto anfibio, paseaba con la mirada perdida por las calles de un pueblo de casas antiguas y ruinosas a la luz de una antorcha. Al fondo se podía ver el viejo edificio de una extraña iglesia. Los colores utilizados en la portada eran apagados, enfatizando la horrible escena. ¿Qué libro es? Se trata de Las sombras sobre Innsmouth, de ese tal Lovecraft. ¿Y qué tiene de especial? Describe con detalle todo lo ocurrido en Innsmouth desde el punto de vista de un visitante fortuito, que tras pasar una noche estremecedora en el Gilman House, un hotel local, consigue escapar de allí con vida, dando el aviso a las autoridades de los espeluznantes ritos que allí se realizan y de sus extraños habitantes, mitad humanos, mitad anfibios, y que tendrían como consecuencia los famosos bombardeos y detenciones de los que Wilfred nos habló. Recuerdo que también nos habló sobre ese cuento. Parece que hay una evidente relación entre lo que nos comentó Wilfred y esa historia de ficción, lo que da mayor credibilidad a ambas. Ya os digo que describe todo el pueblo de forma detallada. Será una excelente guía de viaje junto al mapa del expediente. Bien, Pablo. Parece interesante. Léelo y ahora lo comentamos. ¿Ahora mismo? No me apetece mucho. Tengo un sueño... Lee. Ya voy. Veamos. Era un cuento espantoso. Notabas cómo su protagonista se iba deslizando lentamente hacia la boca del lobo sin darse cuenta y que no podías hacer nada por evitarlo. Por otro lado, tenía que reconocer que ese tal Lovecraft sabía con meras palabras llevarte al lugar de los hechos de manera tan realista que parecía que estuviera recorriendo aquel pueblo junto a su protagonista y sintiendo su propia angustia y terror ante lo que allí le estaba ocurriendo. Por otro lado, me sobresaltaba cada vez que me encontraba con aspectos comunes entre lo que estaba leyendo y la historia que nos contó Wilfred sobre Innsmouth. El cuento no solo era espeluznante, sino que conforme avanzaba en su lectura, se iba tornando más y más real. Continué leyendo un buen rato. Pocos minutos después, había acabado y pregunté: ¿Has acabado ya, Pablo? Joder. Tranquilo, hombre, ya estás a salvo, en nuestra habitación. Es un cuento tan realista. Por un momento me pareció estar en el pellejo de ese pobre infeliz, rodeado por esas blasfemas entidades acuáticas. Es intenso. Ese Lovecraft sabía lo que hacía en lo que al terror se refiere. Ya te digo, Greta, realmente encantador. Nótese el tono irónico. Es espeluznante, pero muy revelador. Así es. Nos será muy útil durante el viaje, tal como Greta ha sugerido. Buen trabajo. Gracias, Mario. Oye, Mario, ¿crees que el visitante anónimo del libro
¿Pudo haber sido el propio Lovecraft? Por lo que sabemos hasta ahora, es más que probable. Lovecraft vivía en Providence según los datos que tenemos, y esta ciudad americana no está demasiado lejos de Boston o Newburyport, que a su vez está muy cerca de Innsmouth, según nos indica este mapa. Además, es increíble el detalle con el que el autor describe todo el pueblo. Me parece imposible que alguien pudiera lograr algo semejante sin haber estado en persona en el lugar descrito. La conclusión es evidente. O bien Lovecraft es el protagonista y estuvo en persona en Innsmouth, o conoció en persona a dicho visitante, y éste le contó su historia con pelos y señales. Así es. Debemos recordar que Wilfred, durante su explicación de los hechos, afirmó o como mínimo insinuó que efectivamente todos los cuentos de Lovecraft, o la gran mayoría de ellos, se basaban en vivencias propias que transformó en relatos de ficción. Por tanto, podemos afirmar con casi total seguridad que Lovecraft era el viajero del cuento. Excelente, amigos. Nuestras mentes están perfectamente sincronizadas, trabajan juntas y sin fisuras, lo que favorecerá el éxito de nuestras próximas investigaciones. Es que somos un equipo único e irrepetible. Me sentía muy orgulloso de Pablo y de Greta. Formábamos un equipo perfecto. Preferí mantener estas reflexiones en secreto. No habría sido oportuno que la euforia hubiera nublado nuestro juicio ante la misión que nos aguardaba al día siguiente. Además, tenía una imagen que cuidar. Parece que es bastante tarde. Es el momento de descansar, chicos. Mañana nos espera un largo viaje, y en los días que vendrán, emociones inimaginables. Sí, estoy agotada. Yo también. Dejaré todo esto bien ordenado junto a la cama y... Eso es. Dejadlo todo bien recogido. Este expediente y su contenido serán muy importantes para el desarrollo de la misión. Claro que sí, Mario. Pero digo yo, si los 3 expedientes son iguales, con llevarnos uno es suficiente, ¿no? No, Pablo. Nos llevaremos los 3. Y así podremos ir tomando notas y asimilando más información durante el viaje, cada uno independientemente. Bueno, pues tiene razón. Claro que tengo razón. Como siempre... Ya salió Mario, el modesto. Anda, recógelo todo y acuéstate ya. Vale. Yo ya lo he recogido todo. Dulces sueños, parejita. Lo que faltaba. Parejita, dice. Pareja de amigos, ¿eh? No confundamos los términos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Llevamos semanas caminando hacia lo desconocido y lo perturbador. Desde que el inspector González nos pidiera ayuda aquella aburrida tarde y nos mostrara aquel brutal asesinato, los acontecimientos extraños y enigmáticos han ido sucediendo sin parar a nuestro alrededor. Conocimos la supuesta existencia de terribles criaturas que habitaron la Tierra mucho antes que los humanos, tal como descubrió Greta en sus averiguaciones a través de Internet. Conocimos la existencia de Lovecraft y sus estremecedores cuentos tan estrechamente unidos a lugares malditos, o seres deformes y crueles venidos de otras dimensiones o galaxias. Encontramos la primera prueba de que todo lo descrito por ese autor podía ser una amenaza real hacia toda la humanidad, el Necronomicon. Conocimos a Wilfred, que nos habló de Innsmouth, su pueblo natal, y del horror latente a nuestro alrededor esperando su oportunidad para caer sobre nosotros. Sobrevivimos al ataque de un chupador, tal y como los denominó el propio Wilfred, y posteriormente nos unimos al legado Lovecraft, una organización secreta cuya misión era investigar posibles amenazas venidas del exterior u otras dimensiones de existencia y su eliminación, bloqueo o esclarecimiento según exigiese cada caso concreto. Demasiadas emociones en tan poco tiempo, incluso para mí, siempre deseoso de vivir 1001 aventuras. Greta y Pablo están asumiendo todos estos cambios con gran rectitud,
y aunque hemos flaqueado en algún momento, hemos mantenido la calma y superado los obstáculos que se nos han puesto por delante. Estamos decididos a continuar con nuestra tarea, nos lleve a donde nos lleve y nos enfrentemos a lo que nos enfrentemos. De momento, mañana saldremos hacia Boston para posteriormente comenzar nuestra investigación en Innsmouth. Cuando estemos en ese maldito pueblo, tendremos que intentar no solo detectar cualquier actividad fuera de lo normal en él, sino contrastar en la medida de lo posible toda la información de la que disponemos sobre ese lugar. Es tarde ya. Trataré de dormir un poco. Bueno, por fin todo va a empezar. Iremos a Boston, de allí a Newburyport, y por último a ese poblado infesto. Quizá lleguemos, no exista y regresemos de inmediato. ¿A quién quiero engañar? Hay demasiadas pruebas que demuestran su existencia, incluso ese maldito cuento que no me quito de la cabeza. Joder, ese Lovecraft describió tan exhaustivamente a esos híbridos. Es cierto que Wilfred muestra ciertos rasgos anormales, por decirlo así, pero las criaturas descritas en los cuentos son tan repulsivas, tan espeluznantes. Tendré pesadillas toda la noche, como si lo viera. Todo está listo para nuestra primera gran aventura. Me siento emocionada y a la vez extraña. Es raro sentirse tan eufórica cuando vamos a visitar un lugar tan horrendo. Espero que todo lo que se cuenta sobre Innsmouth sean meras exageraciones. Un pueblo costero infestado de seres anfibios adoradores de ese dios tan espantoso. Parece sacado de una novela de ciencia ficción o de terror. De hecho, al margen de lo que ya nos informó Wilfred, está ese cuento de Lovecraft. No puedo creer que todo lo que escribió sea real. Lo más probable es que muchos elementos usados por el autor en ese escrito sean ficticios y otros fueron enfatizados para provocar un mayor impacto en el lector. Espero que así sea. Si no, Mario y Pablo estarán conmigo. Nada puede pasarme estando con ellos. Descansad, muchachos. Dulces sueños, Mario. Pablo, despierta ya. Vamos a llegar tarde al aeropuerto. Ay, pero qué aeropuerto ni nada. Déjame dormir. Vamos, Pablo. Prepara tu equipaje. ¡Nos vamos! Ay, solo un poco más. Déjame a mí. Verás qué rápido lo despertamos. Mira, Greta. ¿Qué es eso? Parecen dos enormes ojos rojos. ¡Ojos rojos! ¿Dónde? ¡Qué graciosos! Ya me levanto. Aguafiestas. Arréglate y prepara lo que te vayas a llevar de viaje. En 1 hora salimos hacia el aeropuerto. Yo lo tengo ya todo listo. Leeré este otro cuento. Arcillas sobre Innsmouth. Veremos si desvela algo nuevo. Bien. Yo saldré un momento a ultimar detalles con Wilfred sobre nuestra partida. Pues vale. Bien. No olvidéis nada. Sobre todo los expedientes y el mapa. Anda, vete ya, pelmazo. Haré como que no he escuchado eso. Mejor. En la sala de reuniones me esperaba Wilfred para darme las últimas instrucciones antes de nuestra partida. Me advirtió de lo peligrosa que podía ser nuestra incursión en Innsmouth y que por nada del mundo, por horrible que fuera aquello que descubriéramos, pusiéramos en peligro nuestras vidas. Que nos limitásemos a observar, investigar e informar. En ese sentido nos comentó que Ivan sería nuestro contacto con la central. Toda aquella información adicional a los expedientes entregados la noche anterior que pudiéramos necesitar a lo largo de la misión, podríamos solicitársela a él a través de unos cachivaches que me entregó en aquel momento. Esos artefactos nos mantendrían en contacto por radio con la central y con el propio Ivan. Todo parecía en orden, y ardían deseos de salir de una vez por todas de allí y enfrentar nuestra primera misión. En ese momento llegó Ivan.
momento que aprovechó Wilfred para desearme suerte y a continuación marchar a su despacho. ¿Y bien? Espero que hayan pasado una noche agradable. Pasamos gran parte de la noche leyendo detenidamente el expediente que nos facilitó Wilfred. A la hora de acostarnos estábamos lo suficientemente cansados como para no tener problemas para conciliar el sueño. Me alegra oírlo. Van a necesitar toda su atención y habilidad en ese pueblo asqueroso. ¿Has estado alguna vez en Innsmouth? No. He leído sobre él, además de, como ya sabrá, ser el pueblo natal de nuestro benefactor. Nos informó con todo lujo de detalles sobre ese pueblucho costero, como seguro hizo con ustedes, cuando nos solicitó unirnos a esta organización. Coincidirá conmigo que a tenor de lo que podemos saber sobre ese lugar, asqueroso es un calificativo más que apropiado. Desde luego no es descabellado. Bien, sígame. Haremos unas pruebas con los transmisores en la sala de comunicaciones. Sí, por supuesto. En pocos segundos nos encontrábamos en la sala de comunicaciones. Parecía menos alborotada que el día que llegamos. Solo algunos puestos estaban ocupados en aquel momento. Nos dirigimos a uno de ellos para probar aquellos artilugios. Bien, Mario. Colóquese el receptor en el oído. ¿El qué? El aparato que tienes en las manos, Mario. Perdónale, Ivan. Mario no se lleva muy bien con la tecnología. ¿Todo preparado para marchar? Sí, hemos dejado nuestras maletas junto a la tuya con todo lo necesario. Aprovechemos que están aquí y probemos los 3 receptores al mismo tiempo. Buena idea. Toma, Pablo. Gracias, Majo. Greta. Gracias, Gracias. Bien, voy a... Madre mía, parezco Ethan Hunt en Misión Imposible. Pablo, atiende, hombre. Lo siento. Bien, os acompañaré durante todas vuestras misiones desde esta sala. Os hablaré a través de este micrófono. Hagamos una prueba. Probando. 1, 2, 1, 2. ¿Me escucháis? Alto y claro. Sí, bien alto y bien claro. Pues yo no oigo nada. Bueno, te oigo porque estás ahí, pero no oigo nada a través de este chisme. Mario, enciéndelo, majete. A ver si ahora me escucháis todos. Probando. 1, 2. 1, 2. Alto y claro. Perfectamente. Sí, ahora sí. Eso creo. Bien, ahora voy a encender los altavoces mediante los cuales les escucharemos desde aquí. Comprobarán que cualquier cosa que digan la escucharán inmediatamente amplificada en esta sala. Pruebe, Mario. Ahora. Bien. Probando. Ahora tú, Pablo. Un poco de seriedad, Pablo. Aguafiestas. Señorita. Gracias, caballero. Bien, el sistema de audio funciona perfectamente. Comprobemos ahora el vídeo. ¿Vídeo? Sí, vídeo. ¿Ven ese minúsculo círculo aquí? ¿Sí? Es una cámara de vídeo en miniatura de alta definición que nos permitirá ver todo lo que vean en sus pesquisas cósmicas. Miren. Ivan hizo un gesto a su compañero mientras nos señalaba la gran pantalla central de la sala de comunicaciones. El mapa de localizaciones sospechosas que hasta ese momento aparecía en la pantalla desapareció y a los pocos segundos apareció la imagen de Ivan en la misma. Fíjate, es Ivan. Desde la cámara de Greta... Cambia a Pablo. Y ahora es Mario. Qué bueno estás en la pantalla gigante, ¿eh? Qué divertido, sí. Ahora cambia a la de Mario. ¡Ey, pillín! Te hemos pillado mirando a Greta. No, si al final habrá tema entre vosotros. Cállate ya, anda. Ha sido una coincidencia, nada más. Sí. Ya. ¡Au! Así aprenderás. Bien, chicos. Todo marcha perfectamente. Será mejor que recojáis vuestras cosas. Os espero junto al ascensor. Perfecto. Vamos. Salimos de la sala de comunicaciones a toda prisa. El tiempo apremiaba y teníamos que asegurarnos de no dejarnos nada en las habitaciones que pudiera hacernos falta en nuestra misión. Ya íbamos a entrar cuando, como una exhalación, Wilfred salió de su despacho con esa horrible daga en su mano y me hizo un gesto de que le esperara.
Dije a Pablo y Greta que lo prepararan todo y atendí a Wilfred. Se limitó a entregarme la daga con la cual destruyéramos al chupador en su casa. Me aconsejó que no dudara en usarla ante cualquier criatura que se interpusiera en nuestro camino o nos amenazara, tal y como él nos indicó aquella noche. También me comunicó que toda la información contenida en los expedientes que nos diera sobre Innsmouth la mañana anterior había sido transferida con éxito a la base de datos a la que podíamos acceder a través de las tabletas. Finalmente me deseó suerte y me dijo que estaría pendiente de todo lo que hiciéramos en nuestra misión. Le di un fuerte apretón de manos y entré en nuestra habitación. ¿Qué quería Wilfred? Entregarnos esto, dije mientras levantaba en alto la monstruosa daga. Resulta aún más grotesca y espeluznante a la luz de los focos. Así es, pero puede salvarnos la vida ahí fuera. Desde luego, espero que con el tiempo nos acostumbremos a su morbosa estética. Wilfred me dijo también que toda la información de los expedientes sobre Innsmouth ha sido transferida a la base de datos de la organización. Entonces, la tenemos disponible a través de las tabletas, ¿no es así? Exacto, Greta. Podemos dejar los expedientes y el mapa aquí. No los necesitaremos. Perfecto. Un peso menos. Bien, repasemos los equipajes. Veamos. Ropa, tabletas, móviles, Magnum, equipo de sonido y vídeo y esa horrible daga, claro. Todo en orden. Aquí todo en orden también. Bien, pues vamos entonces. Tras la última comprobación, nos dirigimos al ascensor donde ya nos esperaba Iván. Con ese aire chulesco que lo caracterizaba, nos acompañó hasta el automóvil que nos llevaría al aeropuerto. Bien, aquí se separan nuestros caminos de momento. Recuerden llevar el equipo audiovisual en sus investigaciones para así permanecer en contacto durante las mismas y poder ayudarles en todo lo posible. Lo recordaremos. Gracias. Tampoco deben olvidar que si necesitan hablar con nosotros durante su estancia fuera de la central o para cualquier consulta, pueden usar el chat y la línea VoIP, disponible en su tableta y en sus móviles. ¿Chat? ¿Línea VoIP? Sí. Seguro que su amigo se lo explicará durante el viaje. Por supuesto. Perfecto. Que tengan mucha suerte. No olvide los billetes. Recogí los billetes y preguntándome qué demonios sería un chat y una línea VoIP entré en el coche. Mis compañeros también lo hicieron. Al volante, el mismo individuo parco en palabras que nos trajera al centro de operaciones delegado Lovecraft unos días atrás. Durante el trayecto hasta el aeropuerto, Pablo nos puso al día en cuanto a términos tecnológicos se refiere. Nos enseñó en su tableta que un chat es un lugar online donde comunicarte, en este caso de forma privada, con compañeros o amigos. La verdad que el sistema de chat delegado Lovecraft era impresionante. Podías adjuntar fotografías, audios y vídeos de cualquier tamaño, además de la lógica función de escribir, que incluía la posibilidad de que el aparato detectase tu voz y escribiese en el chat sin que tuvieras que teclear nada. Por otra parte, nos comentó que una línea VoIP es una línea telefónica de voz online. Al llegar al aeropuerto, nos dirigimos a la terminal indicada en los billetes que previamente nos había entregado Iván al despedirse de nosotros, y allí, tras presentarlos al dependiente, nos condujeron hasta el avión privado que nos llevaría a los Estados Unidos. ¡Guau! Es aún más impresionante que el que nos trajo aquí desde España. Sí, señor. Así da gusto viajar. Ven, Mario. Sí, ya voy. Aquel avión parecía sacado de una película de ciencia ficción, dada la avanzada tecnología con la que contaba, además de su diseño tan llamativo. Pablo daba saltos de alegría como un chiquillo con zapatos nuevos, mientras que Mario le miraba con la incredulidad propia de aquel que no entiende o no quiere entender las bondades de la tecnología. Era un Boeing 737, según indicaban los adornos en el propio avión. Cuando entramos, el lujo era la norma. Cómodos sillones, mueble bar, televisión de plasma de última generación, mesas de madera de caoba. Una maravilla. Pensé en lo afortunados que éramos en aquel momento,
aunque no podía desechar de mi cabeza cierta intranquilidad ante lo que nos pudiera esperar en nuestro destino. Acomodamos los equipajes y nos dispusimos a despegar, fijando previamente nuestros cinturones de seguridad a su posición correcta para evitar posibles accidentes. Nos colocamos en un cómodo triple asiento. Yo me senté a un lado y Pablo al otro, mientras Mario se sentaba en medio. El piloto nos comunicó por el interfono la inminente salida hacia Boston. ¿Estás bien, Pablo? Claro, ¿por qué no iba a estarlo? Te recuerdo nuestro despegue desde España a Londres. Eso fue porque me pilló con mal cuerpo y... ¿Y tus manos tiemblan por...? Bueno, olvídate de mí, ¿vale? Bien, bien. Venga, chicos, ¿nos vamos a Boston? Cuanto antes mejor. Solo digo que... Déjale, Mario. Vale. ¡Ay! ¡Mierda! Poco después sobrevolábamos el Océano Atlántico. Dedicamos las 6 horas y media de viaje a revisar todo lo concerniente a Innsmouth y sus alrededores en nuestras tabletas, además de descansar un poco. Entre otras cosas, logramos confirmar la supuesta localización del macabro pueblo de Innsmouth. En el mapa, escaneado para la ocasión del original que dejamos en la central del legado Lovecraft, una lucecita roja intermitente señalaba algún punto pasada la zona de Plum Island. No sabíamos exactamente dónde, ya que nuestros contactos supieron de la actividad creciente en Innsmouth por ciertas habladurías en pueblos cercanos, pero jamás estuvieron allí para contrastarlo. Al fin y al cabo, para eso estábamos nosotros. También aprovechamos para estudiar en profundidad la historia de Innsmouth, desde su fundación allá por el año 1643, como próspero puerto marítimo y astillero, pasando por la Guerra Civil de 1812 y diversos naufragios que comenzaron el declive del pueblo y su economía. Había que reconocer que la historia de Innsmouth era apasionante y variada. Prosperidad, guerra civil, naufragios y finalmente un declive creciente que lo confinó en el olvido para siempre. Pero previamente a ese declive, Innsmouth tuvo años de bonanza de manos de un marinero y capitán de aquella región, del que ya nos había hablado Wilfred. Así lo manifestaba la documentación que estábamos consultando en las tabletas. Obed Mars, que así se llamaba, era un ambicioso marino que con el paso del tiempo, y por diversos motivos, quedó como único navegante de las rutas marítimas de Innsmouth. Comienza por aquellas fechas el auge y dominio de los Mars en el pueblo. En uno de sus viajes, Obed descubrió una tribu tahitiana en la Polinesia, próspera y a la que nunca faltaba el pescado. En Innsmouth la pesca había menguado tanto en los últimos años que apenas sí picaba alguno de vez en cuando. Obed, haciendo uso de sus capacidades negociadoras, consiguió el intercambio de cristales por ciertas joyas y objetos preciosos de aleación de oro que la tribu poseía en gran cantidad. Estas joyas, tras ser tratadas en la refinería Mars, en Innsmouth, eran vendidas por Obed al mejor postor. Pero la ambición del marino era inagotable, al igual que sus ansias de poder, y quiso saber de dónde obtenían los indígenas esas joyas. Walakea, el jefe de la tribu, le invitó a uno de los intercambios que realizaban con los profundos, unas horribles criaturas marinas. A cambio de sacrificios humanos, estos seres les dejaban joyas y les proporcionaban una pesca próspera. Traté de imaginarme aquella escena espeluznante. Los indígenas frente a las repelentes criaturas marinas, intercambiando cuerpos mutilados y sangre por joyas de oro. Se me erizaron todos los pelos del cuerpo, tal como seguro debió sucederle al ambicioso Obed, al ver por primera vez aquel ritual obsceno e inhumano. Sin embargo,
según continuaba el documento que narraba la historia de ese marinero en la tableta, debió acostumbrarse pronto a todo aquello, ya que Obed regresaba a la Polinesia cada cierto tiempo para obtener las joyas que tan poderoso lo estaban haciendo en Innsmouth, hasta que un buen día se encontró que la tribu había sido masacrada por otras tribus de los alrededores. Obed recordaba los sangrientos ritos y cánticos necesarios para convocar a los profundos, ya que los había presenciado junto a los indígenas. No dudó un instante, movido por su egoísmo y su ilimitada ambición, en llevar a esos seres abominables a las costas de Innsmouth para no perder su próspero negocio manchado de sangre. Cuanto más satisfechas estuvieran las criaturas marinas, más joyas le traerían y más rico sería él. Por ese motivo, fundó la Orden Esotérica de Dagon, para que los habitantes de Innsmouth, a cambio de una buena pesca que les permitiera dar de comer a sus familias y reflotar sus pequeños negocios pesqueros, adoraran al mismo dios al que rendían pleitesía aquellas abominaciones acuosas. Dagon obligó a todos los vecinos del pueblo a unirse a dicha orden, y quienes no quisieron hacerlo fueron sacrificados a los profundos a cambio de joyas y riqueza. Obed se hizo dueño y señor de Innsmouth. Cuando tras varios sacrificios humanos, la pesca creció desmesuradamente en las costas del pueblo, todos dieron la razón a Obed y siguieron todas sus instrucciones sin rechistar. El pueblo, poco a poco, quedó aislado del mundo, y el extranjero o el curioso que osara quedarse en él estaría sentenciado a muerte, mientras Innsmouth adquiría cada vez más importancia en los círculos pesqueros de la zona. Muchos de sus habitantes sufrieron progresivas metamorfosis, convirtiéndose muy lenta y dolorosamente en seres anfibios tal como lo eran los profundos. Era abrumador imaginar, de forma tan vívida, todo lo que leíamos en aquel extenso documento sobre la vida de Obed Mars y las atrocidades bestiales e inhumanas que cometió en nombre de la prosperidad de su negocio y la reputación de su familia en Innsmouth. Las imágenes dantescas y escalofriantes de aquellos pobres pescadores transformándose en bestias repulsivas, deformes y crueles iban y venían en mi cabeza y me provocaban escalofríos de puro horror. Acordamos los tres, en cualquier caso, que debió ser por aquellas fechas cuando Lovecraft, según creemos personalmente, visitó Innsmouth con la excusa de un interés arquitectónico, o al menos esa era la excusa en su cuento Las sombras sobre Innsmouth. Ya fuera él o aquel que le contó aquella sobrecogedora experiencia, vivió en sus carnes el verdadero horror oculto en aquel lugar para el resto de la humanidad. Recorrió sus ruinosas y apestosas calles, conversó con Zadok Allen, un viejo marino de Innsmouth, se hospedó en el Hotel Gilman House, fue perseguido por sus medio mutados o completamente mutados y grotescos habitantes, contempló el terrible arrecife del diablo y finalmente consiguió escapar aterrorizado del pueblo e informó a las autoridades de las monstruosidades ocultas en aquel pueblo costero y los ritos malignos que allí se practicaban. El gobierno tomó el pueblo y bombardeó el arrecife del diablo, efectuando multitud de detenciones, incluyendo a Obed Mars. A partir de aquí la historia es difusa. Algunas personas aseguran que los profundos atacaron a las fuerzas del gobierno, derrotándolas y liberando a los presos, incluido Obed Mars, que reinó en Innsmouth hasta el final de sus días. Otros aseguran que Obed Mars jamás murió, sino que consiguió tanto poder y su transformación fue tan extrema que en la actualidad es un profundo más al servicio de Dagon. Por contra, los hay que aseguran que Innsmouth, a partir de los bombardeos, quedó abandonado, siendo un verdadero pueblo fantasma. Por supuesto, los hay los que niegan su existencia y afirman que todos son leyendas de viejas. Sea como fuere, nosotros estábamos dispuestos a desentrañar toda la verdad sobre Innsmouth. De manera resumida, esta era la historia conocida de Innsmouth y de Obed March, aquel tirano que, movido por la ambición y el beneficio propio, trajo la prosperidad primero y la condenación posteriormente a su localidad de origen. Parte de esta información, la referente a los momentos históricos vividos en el pueblo, como la guerra civil,
era lo que se contaba en documentos oficiales de aquella época y era fácilmente creíble. Nada parecía extraño o destacable en ellos. Sin embargo, la narración de los encuentros marítimos de Obed con los indígenas y los tenebrosos y cruentos acontecimientos posteriores, tanto en aquel islote desconocido en la Polinesia como los ocurridos en Innsmouth, provenían de fuentes dudosas o no contrastadas, tales como documentos personales de familias cercanas a los March en aquellos tiempos, rumorología e incluso el propio cuento de Lovecraft, lo que hacía necesario su corroboración si aquello nos fuera posible por nuestra parte. Nada más aterrizar en Boston, estaríamos solos ante lo que pudiéramos encontrar. El primer objetivo sería llegar hasta Newburyport. Conforme el momento del aterrizaje se acercaba, me ponía más y más nervioso. Nos enfrentaríamos cara a cara con esos seres anfibios. Sería Innsmouth, tan sombría y apestosa como todo hacía prever. Estaría abandonada, o quizás el horror estaría renaciendo allí tal como indicaban nuestros contactos. Mil y una preguntas que pronto tendrían respuesta. Legado Lovecraft. Innsmouth. Un serial radiofónico escrito por Antonio Reverte Lucena para Terror y Nada Más. Con Antonio Reverte Lucena como Mario, Miguel Ángel Pulido como Pablo, Elena Rubio como Greta, Raúl Lacasa Lázaro como Iván. Terror y Nada Más 2016. Suscríbete a nuestros canales en YouTube, iVoox y iTunes. Y síguenos en Facebook y Twitter para temblar con contenidos exclusivos. Terror y Nada Más 2016. Terror y Nada Más es un proyecto libre sin ánimo de lucro que pretende promover la cultura del terror y la ciencia ficción mediante la adaptación en formato radioteatro o audiolibro de diversas obras del género. Pretendemos dar a conocer las obras y sus autores
y fomentamos y recomendamos la compra de la obra correspondiente a nuestro público. Además, pretendemos acercar la obra y su autor a personas con discapacidad que de otra forma tendrían grandes dificultades para disfrutarla. En ningún momento pretendemos vulnerar derechos de autor de ninguna de las obras adaptadas, y ante la imposibilidad de contactar con los legítimos poseedores de los derechos de autor de cada una, rogamos que si alguno de ellos ve inconveniente para sus intereses legítimos en alguna de nuestras adaptaciones, contacten con nosotros en nuestro correo electrónico antoniorevertelucena@gmail.com para llegar a algún tipo de acuerdo con ellos o, en última instancia, retirar los contenidos que se nos soliciten. Gracias.